tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Estación Puerto, aquí en la Matriz Radio, este programa que busca dar a conocer y hacer un recorrido por los diversos contextos y realidades sociales de la región, la comuna de Valparaíso, también tocando obviamente temas nacionales y contingentes que marcan pauta en el día a día. Y hoy estamos, como siempre, con panel completo. Paz Undurraga, Gianni Rivera, Danilo Ahumada y Gonzalo García, nuestro panel de expertos, nuestros contertulios de Estación Puerto, para conversar hoy temas bastante importantes. Vamos a partir directamente por la comuna de Valparaíso, muy cerquita de aquí del barrio Puerto, donde nace la Matriz Radio, un tema que ya es noticia y en los principales diarios de la región de Valparaíso. Por eso estamos con Eduardo Cueto, presidente de la Junta Vecinal de Cordillera Baja, y también con Esteban Elortegui, invitados a esta sesión de Estación Puerto, quienes nos van a comentar un poco sobre la reapertura de dos ascensores de Valparaíso que habían sido arbitrariamente, se dijo, por la Municipalidad de Valparaíso, habían sido cerrados. Se ordena esta reapertura, pero para eso tuvo que ocurrir un proceso algo extenso y también muy ordenado y trabajado, principalmente con quienes hoy tenemos aquí en Estación Puerto, Eduardo Cueto y Esteban Elortegui. ¿Cómo están, Eduardo? Voy a partir contigo. ¿Cómo nace primero la inquietud por parte de los vecinos y cómo le afectó este cierre de estos dos ascensores que ya, gracias a Dios, están posibilitados para poder abrirse? Hola Pedro, gracias por la invitación. Saludos a todos ahí. Mira, parte con el tema acerca Esteban, preguntándome qué me parecía si presentábamos un recurso contra el municipio por el cierre de los ascensores, que Esteban, como buen abogado, se maneja muy bien en la parte legal, y me explicaba de cuáles eran los puntos a tocar con respecto a pedir la reapertura de los ascensores, en este caso el Cordillera y el San Agustín. Y yo encontré que fue una buena idea porque los argumentos que en un comienzo se daban por el asunto del cierre, como que no tenían ni pie ni cabeza, porque empezando el ascensor, los ascensores los cerraron de una manera súper extraña, ya que el municipio le deja como encargado de confinamiento a Rodrigo Ruiz, y ahí comenzamos a averiguar cómo fue el sistema del cierre. O sea, un padre llama por teléfono, dice que cierran los ascensores y por el plan de confinamiento y nada más. Entonces, ¿dónde está la participación ciudadana en este caso? Porque al final igual yo pienso que tienen que hacer una consulta a los vecinos, a los más afectados con el cierre de los ascensores. Eduardo, ¿qué encuentran? ¿Hay algo detrás de la reapertura más allá de los argumentos mismos que daban? Porque, por ejemplo, no es el primer acontecimiento que ocurre con el ascensor, principalmente Cordillera, que ya había tenido su polémica anteriormente cuando se hace la reapertura inicial. Claro, mira, tenemos el caso de cuando se inaugura se hace la reapertura en el año 2018, me parece, y se hace la marcha blanca con bombo y platillo, como típico de este alcalde, bueno, hacer grandes fiestas para inaugurar cosas, y deja pasar 2 o 3 días y cerró el ascensor diciendo que tenían unos problemas y la marcha blanca se fue a las pailas y lo cerró como por 2 o 3 semanas. Aquí sucede exactamente lo mismo. Ahora estamos en época de pandemia, pero aún así, mira, funcionan las micros, funciona el trole, funcionan los colectivos, los taxis. ¿Y por qué no los ascensores, donde los espacios son amplios, se pueden tomar las medidas necesarias? Y por eso me llama la atención la forma en que actúa el municipio en este caso. O sea, si él se hace pasar como alcaldía ciudadana, yo considero que lo primordial es hacer las consultas a la comunidad, más que nada, porque la comunidad es bien
salió bien afectada. Hay que recordar que estamos en un cerro que es residencial, aquí no hay gente de turismo ni nada, entonces la mayoría de la gente que vive acá también son adultos mayores, las escaleras que están ahí no son las adecuadas para la gente adulta, entonces afectó de sobremanera en diferentes ámbitos aquí en el barrio. Y aún Esteban, así no tenemos respuesta, los argumentos que nos entregan ellos son súper contradictorios a lo que él dice, porque en los últimos comunicados él explica que el ascensor es uno de los medios de transporte más seguros para combatir el COVID. Entonces ahí tenemos un argumento que no encuentro razón de ser. El otro argumento que dice que los trabajadores son adultos mayores que hay que cuidarlos. Y por darte un ejemplo, yo conozco a la gente, yo no habría ido a la pelea con Esteban sin tener conocimiento de la causa, pero en este caso yo sé todo lo que pasa ahí, y la parte tiene un promedio de trabajadores en edad de 45 años, 40, entonces tampoco veo que haya gente que esté así como, estén en riesgo de infectarse. Esteban, ¿por dónde va el camino legal? Principalmente enfocado a cómo afecta esto, como decía Eduardo, directamente a los vecinos, a algo que es un suministro importante de transporte, o por las facultades que tiene la municipalidad para cerrar espacios que finalmente son públicos. Bueno, ambas, porque el recurso de protección es una acción constitucional que tiene lugar cuando hay un acto arbitrario, ilegal, acto u omisión arbitraria ilegal que afecta derechos fundamentales. Y claramente aquí se daba esta hipótesis, ¿ya? Este recurso es un mecanismo bastante idóneo, pese a que se ha dicho que se demoró, claro, fueron en total casi 3 meses, pero entre medio tuvimos que llegar a la Corte Suprema porque en un principio se había declarado inadmisible el recurso, toda vez que una de las salas de la Corte de Apelaciones había sostenido de que este tema excedía el ámbito de una acción constitucional de protección, toda vez que el municipio había tomado una medida en el marco de una política pública, ¿ya? En circunstancias que lo que nosotros sostuvimos y finalmente fue acogido por la Corte Suprema, que aquí hay una decisión puntual, específica, que es desatinada, desaceptada, ilegal, arbitraria, que afecta derechos fundamentales, más que una política pública. Y sobre todo en tiempos de pandemia y estado de excepción constitucional, es ahí donde la justicia tiene que cumplir un rol, más que siempre, de poder cautelar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, creo que es importante ejercer esta acción, porque además tuvo efecto, ¿ya? Tuvo efecto, yo te diría, casi inmediatos, porque una vez que fue acogida a tramitación el recurso, vale decir, la Corte Suprema declara admisible y devuelve a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Luego de ello, el municipio constituye lo que llaman ellos una comisión de expertos, ¿ya? Y ahí se traza un camino de reapertura que llama la atención, que el día anterior a la fecha original de los alegatos es cuando se produce la reapertura paulatina o marcha blanca, que le llaman ellos, de los ascensores, ¿ya? Entonces, claro, el municipio, sin querer entrar en polemizar ni en una cuestión de peleas chicas, pero sí hay que decirlo con todas sus letras. O sea, aquí ha habido una actitud que es sumamente reactiva por parte del municipio, sin reconocer nada, y más encima, diáfanamente ellos establecen de que no, que más bien el recurso viene quizás a confirmar algo que ellos ya estaban haciendo. Entonces, creo que el mismo Eduardo Cueto, el presidente de la Junta de Vecinos, lo ha señalado, salió hoy día en los diarios. Si no se hubiese interpuesto este recurso, lo más probable, me atrevo a decir, es que los ascensores seguirían cerrados. Esteban, ¿hasta cuál es el plazo para hacer la reapertura de los ascensores? Bueno, lo que estableció la Corte fue de 15 días. Sí. Perfecto. Le doy la palabra a Paz Undurraga. Levanto la mano inmediatamente. Levanto la mano. Que tenía de hablar. Otro boletín también para el municipio porteño, ¿no? Mira, lo que pasa es que, bueno, nosotros, yo soy miembro del COSOC, representante del Colegio de la Corporación de Arquitectos del COSOC, y nosotros nos presentaron el plan de confinamiento en mayo, en la sesión que tuvimos en mayo. Creo que ha sido una sesión extraordinaria.
Y nosotros lo cuestionamos ahí al tiro, o sea, ¿qué significa? ¿A qué respondía este cierre del sistema del sistema de ascensores? Y el argumento era que era para evitar que una persona se pasara de una zona de confinamiento a otra. Si tú miras en ese momento, y yo se lo sugería a Rodrigo Ruiz, que mirara la carta de las zonas de confinamiento, que no es más que las zonas de los CEFAM, y los ascensores, creo que 1 o 2 cumplían con no cumplían con el requisito, solo 1 o 2. Bueno, esto yo creo que es una medida que siempre lo dijimos, incluso con el concejal Daniel Morales, nosotros escribimos una nota en el Martutino, no me acuerdo, a principios de junio, que era una medida reversible y que ojalá que se revirtiera luego, pero que generaba efectos irreversibles. O sea, hay personas de los cerros, en particular de todos los cerros y de todos los cerros que vieron que el servicio de transporte de ascensores fue suspendido, que tuvieron que pagar más por otro medio de transporte. Muchos cerros, como el Cerro Cordillera, donde la única locomoción que llega son taxis o taxis colectivos, no hay micros que suban por la Subida Castillo. Y las micros, que es un medio de transporte más económico, va mucho más arriba. Entonces generó efecto, y gente que tuvo que tomar colectivos, tuvo que ¿cómo se llama?, aglomerarse en los colectivos, cero distancia social, costos mucho más altos. Entonces, lamentablemente son decisiones que, como decía Eduardo, son decisiones que primero se toman de manera inconsulta, y segundo, no hubo ahí un trámite administrativo. Nosotros participamos de una comisión del concejal Daniel Morales, donde preguntamos a bienes municipales cómo había sido informado de este cierre, y dijo fue una orden por teléfono. Y nos parece que una medida de esa envergadura debió tener un trámite administrativo, debió dejar un respaldo, una trazabilidad, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en el servicio público, eso se me olvidó ahora el nombre, los medios de prueba. Entonces, sí, lamentablemente se revierte, pero claro, yo creo que aquí uno habría esperado medidas más consultas, y por otro lado con evaluaciones más profundas, porque son decisiones en situación de pandemia que generan efectos más graves que si no estuviéramos en una situación de pandemia. Eso creo yo. Eduardo, antes del proceso legal, ¿se buscó alguna forma de diálogo, conversación o alguna carta que se le haya hecho llegar ante esta situación? Yo tuve conversaciones informales. De hecho, yo le pedí reunión al alcalde. En una de esas reuniones que tuvimos con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, yo pertenezco a ese directorio. Entonces le pedí una reunión y le expuse tres temas. En este caso, más directamente a lo del ascensor. Le estuve solicitando y pasó algo bien en particular, porque yo a los vecinos les comuniqué que yo tenía la intención de luchar por la reapertura del ascensor. Estamos hablando del mes de abril. Y yo les comunico a los vecinos y me estuve siempre en contacto con Carla Meyer, que Carla Meyer se me acercó porque tenía la inquietud con respecto al cierre de los ascensores y la solicitud que quería hacerle. Y pasó algo bien particular, porque yo tengo un negocio ahí en toda la esquina, ahí en la ciudad de Castillo, que es como la calle principal para subir y bajar al centro, al plan. Y llegó un funcionario de los ascensores que trabaja aquí en el San Agustín. Lo conozco por más de 30 años, y con actitud violenta llegó a decir, más allá de que los mismos agentes del sindicato habían dicho que no iban a abrir, que lo que yo estaba pidiendo que no se iba a cumplir y todo lo demás. Estamos hablando del mes de abril, mayo, por ahí. Pero con una soberbia, una prepotencia así que me llamó la atención, porque además fue amenazante. O sea, porque me echaba la culpa de que si moría gente iba a ser yo el culpable. Pero
Sí, yo intenté varias veces, de hecho, todo eso yo lo tengo como respaldo cuando yo hacía las solicitudes. Pero como te explico, fue como bien informal. O sea, yo la llamaba o le mandaba WhatsApp, porque de esa forma ya se me acercó. Gonzalo, ¿qué te parece? Bueno, bastante criticable también, pero más que la problemática en sí, la forma en cómo se maneja cómo escuchar a la voz de los ciudadanos en este mismo proyecto de alcaldía ciudadana, en la forma de darle respuesta o de no darle respuesta hasta que se tenga que llegar a un proceso legal. Sí, bueno, a mi juicio es como dicen las policías, es un modus operandi. ¿Ah? Yo me acuerdo que escribí una columna que se llamó El fallo de Chart en algún momento, en donde hacía alusión al no cumplimiento del plan estratégico que había propuesto la alcaldía por la cual había ganado en ese momento. Y claro, y empiezan a gestionarse grupos de presión inmediatamente. Entonces, eh, lo que dice Eduardo me hace todo el sentido del mundo. Llamadas por teléfono, yo también soy presidente de Junta de Vecinos, entonces también uno sabe cómo funciona este tema detrás. Entonces, lamentablemente, es un modo operandi del municipio y está dividido entre aquellos que son y aquellos que no son. Y por supuesto que cuando tú divides a una comunidad entre los que son los míos y los otros, no hay posibilidad de diálogo, porque lo que sucede ahí es una confrontación que a todas luces no gana nadie, porque efectivamente cuando se trata de lo público, necesariamente tiene que haber diálogo y un diálogo efectivo, porque el diálogo no es escuchar solamente. El diálogo implica compromisos y a mí me parece que estos compromisos fueron diluidos hace mucho tiempo por la alcaldía. Pero me gustaría, por favor, extenderme un poco en torno a la importancia de los ascensores. A mí me toca particularmente un estudio que les voy a dar la premisa, hay un estudio de transporte público que me tocó realizar en Piensa, del Gran Valparaíso en general, y fíjense ustedes que es la única ciudad de Chile que tiene electromovilidad, que se puede llamar electromovilidad, es Valparaíso, porque tiene el tren, tiene el trolebús y tiene los ascensores que funcionan de manera eléctrica. Y esa lógica de tres transportes públicos que funcionan en la ciudad es una lógica que cumple con todo lo que significa hoy día un transporte público moderno, que es un transporte público que está inserto en la comunidad y que responde al etos cultural. Y eso puede pasar con el ascensor y puede pasar con el trolebús. Por supuesto, el tren también. Y me extiendo solo un poquito, y ahí, dentro de las cosas que sucede con este tipo de transporte público, es que no responde a una lógica integrada de transporte público. Entonces, claro, el municipio tiene la potestad de cerrar un transporte público por sí solo. La pregunta que hay que hacerse, y que es de fondo, es ¿por qué el municipio tiene la potestad de cerrar un transporte público? ¿Y por qué la Seremía no tiene potestad para abrirlos nuevamente? Siendo que responden a un elemento de transporte por excelencia en el caso de los ciudadanos de Valparaíso. Entonces, efectivamente, esto de que los ascensores se cierren de manera unilateral demuestra también las falencias que tiene nuestro transporte público, porque básicamente demuestra la fragilidad que tiene un transporte público en nuestra comunidad y también en la región. Este ejemplo uno lo puede extrapolar a otros ejemplos que pueden ser semejantes en torno al Gran Valparaíso. Y por supuesto que si pasa en Valparaíso, puede pasar en la región. Entonces me parece bien complejo el tema. Más, por supuesto estamos en pandemia, por supuesto hay una serie de acciones, como decía Paz, que parece ser que no son las más adecuadas, pero teniendo una mirada súper profunda de lo que significa el ascensor, el transporte y la esencia del transporte público, evidentemente aquí hay una fragilidad del sistema completo. Y eso es un punto que también hay que mostrar. Voy con la voz para Danilo Ahumada, un hombre de las comunicaciones. Comunicacionalmente, ¿qué te parece esto? Principalmente pensando
en las futuras postulaciones a alcalde el próximo año, pero también como un conjunto de trabajo de lo que fue la alcaldía ciudadana, que tampoco es la primera controversia que tienen tanto con los vecinos del barrio Puerto como con también otros sectores de Valparaíso. Sí, gracias. Primero saludarlo a todos y a todas, a Paz, desde allá de Talca. No, yo creo que, me parece lo que plantea Eduardo, que es dirigente, además es que escuchar mucho de esas voces, creo que a veces nos hemos perdido un poco de escuchar precisamente a los protagonistas de los territorios, y creo que ahí está la voz acertada, en el fondo, de decir primero de decisiones que son inconsultas, aquí los territorios tienen mucho que decir. En primer lugar, creo que eso se ha perdido de alguna manera en el último tiempo, no sé si todo el periodo, pero creo que falta ese diálogo donde los territorios sean actores clave, sobre todo decisiones tan emblemáticas como un medio de transporte. Yo comparto lo que dice Gonzalo acá, el sistema de transporte, y en un tiempo estuvimos con La Paz también en un espacio donde estábamos tratando de defender a los troles, porque los troles y los ascensores siempre están en una situación de vulnerabilidad permanente, como que se cierran, en el caso de los troles, porque una empresa privada, los ascensores que tienen entiendo esta lógica de que hay algunos públicos y otros que son privados, entonces aquí tiene que haber un sistema de transporte público que trascienda, me imagino yo, a los gobiernos comunales, a los gobiernos locales. Como comparto mucho lo que dice Gonzalo, un sistema integrado, sobre todo con características propias de Valparaíso, que es único. Es único, entonces, además de ser un espacio, de un lugar patrimonial, creo que en los sectores que no son tan turísticos, como lo dice Eduardo, es un medio de transporte, y aquí lo quiero juntar porque creo que aquí hay como el desorden completo desde el punto de vista de la política pública, a partir de lo que ha sido la crisis sanitaria, de no entender nada. ¿Pueden funcionar las micros? Sí, pueden funcionar los colectivos, pero no puede funcionar un ascensor, me parece como extraño. Entonces, y eso pasa porque han habido problemas de espacio de diálogo y de trabajo en conjunto, desde una intendencia que no dialoga con los habitantes de Valparaíso, que estamos aislados de las conversaciones, los diálogos, donde no hay decisión alguna, donde uno puede participar, y este proceso vinculante de conversación con los ciudadanos. Entonces, yo colocaría como el problema en una dimensión mucho mayor, de que efectivamente falta un espacio de participación del gobierno regional, y creo que el tema del transporte público tiene que ser una pública más integral, y que no permite muchas veces arbitraria, y que no dan cuenta de la necesidad que tiene un determinado grupo de la población, en este caso un territorio. Parece que se estuvo cortando, ¿no? Sí, un poquito ¿no? al final. Un poquito al final. Gianni, me quedo, para que entrar en la discusión un poco, hemos visto bastante discusión o bastante controversias con las facultades que tienen ciertos organismos y que se han desnudado completamente en pandemia. Pasa ahora con el tema, tiene el municipio la facultad para cerrar un espacio público, un medio de transporte importantísimo, pasó antes con la Seremía también, ante locales comerciales que si eran de primera necesidad o no, si es que era parte del municipio, se tuvo que el municipio hacer una carta para que se pudieran reabrir ciertos locales comerciales, principalmente en el tema de lo que fue el alcohol. ¿Están claras las facultades de los organismos principalmente? Primero, sin evadir tu respuesta, quiero valorar y felicitar a Eduardo por su valentía, por su persistencia, pero por sobre todo por su decisión de cumplir un mandato que tiene de los vecinos, que representarlos y poder buscar el bienestar de aquellos. Junto con ello también a su abogado que está en el norte y que han dado una batalla que muchas veces es poco entendida, que muchas veces es complicada, porque es pelear contra dinosaurios, es pelear contra, no nos olvidemos que la Corte en Valparaíso no le dio el favor, fueron persistentes y fueron a la Suprema, y la Suprema revirtió aquello. Entonces, porque además un recurso de protección ganarlo en la Suprema es bien difícil, para los que son abogados o conocen la materia, lo podrán explicar de mejor manera. Yo por suerte no soy abogado, pero entiendo que es muy complejo. Segundo, yo te quiero decir que aquí hay una total falta de diálogo por parte del municipio. El municipio además no tiene una línea de trabajo, de orientación,
con los vecinos, no siente, no tiene preocupación, no tiene instancia de conversar y dialogar sobre los temas que la aquejan. Porque además es un municipio que vive mostrando fuegos artificiales y no mostrando la realidad. Yo el día lunes vimos al alcalde diciendo, mire, tenemos los ascensores arreglados, todo. Oye, si aquello funcionaron, el municipio funcionó después de un recurso de protección, que es una medida que está reservada en la Constitución para poder volver al orden del derecho en Valparaíso por el funcionamiento de los ascensores. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque el alcalde y su equipo no ocupan el ascensor. Si el alcalde o el equipo del alcalde Char ocupara el ascensor, ese ascensor hubiese estado disponible y funcionando hace mucho rato. Porque no hay voluntad, no hay intención. Porque además no sabe lo importante que es un ascensor. No sabe lo importante que es la subida y la bajada. No sabe que hay personas que, por ejemplo, en la mañana cuando salen a comprar al centro, salen a comprar necesariamente porque van a subir al ascensor. O si no, no compran. Por el tema de las bolsas, por todo lo que ello conlleva, porque además hay lugares que el ascensor los deja más cerca porque la locomoción no pasa. Por ejemplo, en el caso de Cerro Cordillera, no hay micro que suba por la subida a Castillo. Solamente el colectivo, el número 8, si mal no recuerdo, o el color rojo. Ese es el colectivo que sube. Entonces, y además, el precio del colectivo es totalmente diferente a lo que vale el valor de la subida en el ascensor. Entonces la gente obviamente que la gente utiliza el ascensor porque es más cómodo, le queda más cerca, segundo o tercero, porque es mucho más económico. Por eso era tan importante poder administrar y hacerlo bien. Cuarto, una preocupación mayor. ¿El municipio tiene una unidad especializada de ascensores? No, el municipio creó una unidad metiendo dos de acá, tres de allá, pero no ha creado una unidad especial en ascensores. No olvidemos que estamos pendientes de saber quién tuvo la responsabilidad de la caída del ascensor en el Cerro Concepción, que cayó a los pocos días de haber sido, al poco tiempo de estar inaugurado. Entonces son cosas que los porteños necesitan tener claridad. Además, mi pregunta es, ¿el municipio está en condiciones de administrar los ascensores? ¿O no es mejor tenerlos dentro de otro organismo que esté capacitado, con fuerza, con equipamiento, con personal y con recursos para la administración de los ascensores de manera eficiente? Yo creo, me preguntaría orientarme por ahí, porque creo que es un desafío en el cual tú dices, mira, mañana el municipio podrá administrar el puerto. Por supuesto que no. O sea, aquí hay que dejar a los organismos competentes a cargo de las cosas. Por eso después termina ocurriendo lo que vemos acá. Le entregamos al municipio un ascensor o varios ascensores y no está en condiciones de saber administrarlo. Entonces, es entregarle un auto a un menor de edad. Es de verdad, creo que irresponsable por parte de autoridades dejarle al municipio de Valparaíso, a quien no está capacitado, no está en condiciones de administrar. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos tiene la municipalidad en su personal? Creo que ninguno. Yani, a organismos competentes te refiere a sector público o directamente que el sector privado se haga cargo de los ascensores de Valparaíso. Oye, a mí no me molesta que sea un sector, que el sector privado pueda ingresar. O sea, el municipio pudiese concesionar los ascensores, o el Ministerio de las Públicas, o el GORE, porque esto lo financió el GORE con el Ministerio de las Públicas. Entonces, a organismos que estén, oye, ¿por qué no buscamos una asociatividad? Miren, el trole, ascensor y el metro. ¿No tiene una relación aquello? Total relación. ¿Por qué Merval nos hace cargo de una unidad? O el mismo metro, perdón, o el mismo trole se hace cargo. O una institución diferente. Pero acá lo que necesitamos es mejorar las competencias. Y aquí nivelamos siempre para abajo. ¿No? Aquí nivelamos para arriba. Optimicemos la función pública. Ante lo mismo que comentaba, claro, una de las principales respuestas ha sido la importancia patrimonial que tienen los ascensores, y ante eso le doy la palabra a Paz Undurraga, que también quería dar su opinión. Sí, pero no tanto sobre eso. Yo creo que, Yani, igual ha habido un proceso de transformar los ascensores en un bien público. No te olvides que hubo una compra de los ascensores privados. Entiendo que lo único que se pudo comprar fue el Lecheros, que sigue siendo de don Justo Maturana, entiendo, era el antiguo dueño,
y el resto los compró el gobierno regional. Los ascensores, hay una gran parte de los ascensores como el Peral, el Cordillera, el San Agustín, entiendo que son ascensores municipales que siempre lo fueron, de propiedad municipal. Paz, Entonces, disculpa, no, mi preocupación es que lo administre, ¿quién lo administra? Esa es mi preocupación. ya, sí, en eso estamos de acuerdo, pero claro, la propiedad, y yo creo que también hay un tema aquí que, claro, es un poco más hondo, pero hay un sistema de transporte metropolitano de Valparaíso que se llama el TMB, en el cual ni los ascensores ni los colectivos están integrados. ¿Qué significa estar integrado en el TMB? Que tú tienes control sobre la tarifa, sobre los horarios, sobre los recorridos, y en el caso de Valparaíso, por lo menos lo que yo estudié el 2012, no estaban integrados. Entonces, claro, hay, como dice Gonzalo, hay que pensar el sistema de transporte, porque la movilidad en una ciudad es importante, es gravitante, hay que pensarlo de una manera más integral, sobre todo en estos tres. Hubo un intento de integrar tarifas entre ascensor, trolley, de hecho todavía están los logos en algunos trolley que dice muestra ascensor, Merval y los trolley, pero yo creo que son iniciativas que no prosperaron, y ahí claramente hay falta de liderazgo de alguno de alguien o del municipio incluso, de liderar un proceso de integración real bajando las vulnerabilidades, porque en verdad es bien complicado. Si acaso, por ejemplo, si esto fuera un sistema integrado y se cierra arbitrariamente una de las partes, queda la comunidad de brazos cruzados, pues. Y claro, me quiero sumar a las felicitaciones y reconocimiento, claro, a Eduardo y también a Esteban, porque hay pocos abogados pro bono en Valparaíso, creo que muy pocos, no sé cuántos hay en la región, pero es muy importante contar con abogados pro bono. Son abogados que tienen un compromiso más allá de la función profesional de ejercer de un trabajo, sino que tienen una visión social de apoyo a las comunidades, y claro, muchas veces las comunidades tenemos temas que se van a judicializar de alguna manera y no contamos con la asistencia judicial para eso, y es muy importante tenerlo, porque eso permite una acción en otro nivel. Y esto claramente, si hubiera seguido en el nivel de las conversaciones que contó Eduardo, de las conversaciones informales o más formales, seguramente la medida se podría haber dilatado más, pero es importante sentar precedentes, o sea, hay decisiones que tienen que ser mejor tomadas. Y respecto a lo patrimonial, yo creo que es una infraestructura con la que cuenta la ciudad, y es una infraestructura que fue pensada siempre como un medio de transporte, pues no nos olvidemos de las campañas que hacían los vecinos del Cerro Florida hace unos tantos años atrás, que eran menos postales, más realidad, apertura de los ascensores ahora, porque son un medio de transporte primero, después pueden tener un atractivo turístico, todo lo que quieras, pero lo primero es que permite conectar rápidamente, económicamente y eficientemente puntos de la ciudad donde la pendiente es muy alta. Así que eso, felicitaciones, gracias, porque esto igual, cada acción de esta instala precedente, jurisprudencia para otras cosas. Entonces, claro, si bien yo le preguntaba a Esteban, esto es de 2 ascensores, pero claramente si bien la Corte se pronuncia por los 2 reclamados, recurridos, es evidente que el cierre de los otros también están en la misma situación. Eso, Sí, muchas gracias. Importante también lo que destacaba Paz, porque hace unas semanas el transporte público de Valparaíso se presentó como un nuevo plan de transporte público de Valparaíso, donde hay una gran inversión con GPS en los buses, con cámaras de seguridad, con un sistema prometido que fuera como la gran solución. Gonzalo García, ¿qué nos tienes que decir? No. No hay gran solución, ojo, ahí lo que se pretende hacer es una renovación de marca que en el fondo también se llamaría red. Estaban
prototipando algunos buses acá en el Gran Valparaíso, ya pensando en el Gran Valparaíso, pero también quiero, La Paz me recordó algo súper importante, que es el transporte metropolitano de Valparaíso, en donde indicaba que estaban los trolebuses, preguntaba los ascensores, pero tampoco está Merval en el transporte metropolitano de Valparaíso. No está. Entonces, es curioso que un transporte metropolitano esté solo asociado a buses y al trolebús, dejando afuera a dos grandes transportes, como uno es el Merval y el otro son los ascensores, cosa que estamos conversando hoy día. Referente a las posibles mejoras del transporte público de Valparaíso, y cuando hablo de Valparaíso hablo de Gran Valparaíso, hay que tener mucho ojo porque son mejoras que ya están. Solamente se cambiaron algunas cosas, por ejemplo, que los buses tengan tableros electrónicos en donde se puedan mostrar los números. Todos los buses de la región de Valparaíso tienen GPS, lo que pasa es que un GPS que se llama estático, sí, y hoy día tienen GPS dinámicos, no son públicos. Y lo otro es que no hay renovación de flota en Valparaíso, como Gran Valparaíso, porque los buses de nuestra región tienen una antigüedad máxima de 7 años. Entonces todavía quedan 3 años para que nosotros veamos una posible renovación de flota. Y lo que se está aprobando era una integración, entre comillas, entre 15 Norte y el tren y la estación Merval más cercana, con buses eléctricos. Prueba que yo no sé si se realizó, yo creo que no, por tema de pandemia, pero que solo era un piloto. Y lo otro que se estaba viendo era si efectivamente se hacía el tranvía que pasaba por Avenida Libertad en Viña del Mar, que también está en veremos. Sin embargo, el transporte público de nuestra región tiene un atraso bien interesante y bien importante. Yo diría que es de los más atrasados de las grandes metrópolis de Chile, que en este caso es la metropolitana, la del Biobío, y la nuestra. Para volver con Eduardo, ¿qué otras problemáticas han tenido ante esta misma falta de diálogo con el municipio? Y también que nos comente un poco cómo se ha llevado la Junta de Vecinos y los principales trabajos en tiempos de pandemia, donde el sentido comunitario se hace mucho más fuerte. Mira, nosotros trabajamos con unas juntas de vecinos que son las del sector Puerto, Santo Domingo, Arrayán, Márquez, Cerro Toro, y con municipio estamos más o menos como, con el municipio estamos como más o menos molestos porque nos hemos dado cuenta de que como que ya no existimos para ellos. Sentimos un abandono por parte del municipio, entonces igual a nosotros nos cuesta un poco hacer nuestro trabajo. Aún así, trabajamos, nos dejamos de hacer la pega. Yo pienso que el municipio ha cometido 2 grandes errores al momento de comenzar un trabajo aquí en la región, que es una de las regiones, no sé, si será la más compleja, pero es súper difícil llevar un trabajo territorial. Y aquí el municipio sucede que damos un equipo que no es gente de Valparaíso. Que eso yo pienso que es una de las cosas muy importantes, y la otra es que no hubo nunca un acercamiento hacia las juntas de vecinos con respecto a cómo puede ser el territorio. Entonces, eso es lo que nos tiene más o menos molestos, porque de repente igual, y esto pasa en todas partes, o sea quien sea, siempre van a andar mostrando la cara bonita de cada ciudad o de cada... Pero también tenemos rincones, callejones, donde la gente vive en precarias condiciones, a los que nosotros tenemos que acercar a ellos y tratar de hacerlo un poco más, podríamos decir, un poco más fácil el día a día. Entonces, eso es lo que nuestro molestar como juntas de vecinos. Ahora nosotros, aún así, se nos han acercado otras entidades gubernamentales también que nos han estado ofreciendo
trabajo aquí en el territorio y nosotros tenemos que aceptarla porque son cosas que necesitamos que se haga, que se vea una gestión de nosotros como dirigentes también. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo una pega, lamentablemente en época de pandemia, eh, más o menos lenta. Se estanca todo con esto. Esteban, antes está el mismo trabajo que comentaba Eduardo Cueto. Tú también tienes un conocimiento importante en lo que es el sentido comunitario y cómo trabajan también las juntas de vecinos. Ante eso, ¿cuál es el llamado que harías tú ante este tipo de, no decir abusos, pero sí de manera arbitraria, de cómo organizarse, de dónde recurrir? Está el pro bono de la Corporación La Matriz, que trabaja muy bien en el barrio Puerto. Me imagino que también hay otra instancia en el sector de Valparaíso, porque este tipo de situaciones es mucho más recurrente de lo que uno ve en los diarios del día a día. Sí, yo creo que queda en evidencia de lo que se ha conversado y precisamente el recurso, la necesidad de tomar decisiones aterrizadas, que no sean como el Transantiago, ¿no? Desde un escritorio. Máxime si hay una alcaldía que se autodenomina ciudadana, ¿ya? Ahora, en particular, respecto del consultorio jurídico pro bono de la Corporación La Matriz, quisiera pasar un aviso en el sentido de que se realiza un trabajo que es silencioso, que esto pro bono es gratuito, ¿ya? Suena una palabra como medio rimbombante, pero significa que es gratuito y claro, esta es una causa que tiene cierta relevancia pública, pero por lo general es un trabajo bien silencioso, bien bonito, y es por eso que hago el llamado a las personas que no cuentan con recursos. Incluso tenemos causas de personas que han llegado de Quilpué, de Villa Alemana, en temas de familia, laborales, etcétera. Hoy día me tocó ir a una audiencia del Tribunal de Familia del Paraíso, así que pueden escribirnos a la matrizjurídica@gmail.com o bien llamar al 32-221-4876, 32-221-4876, y ahí hoy día con las plataformas que se pueden utilizar, ¿no? Porque por lo general se hace una entrevista en persona, pero hoy día sabemos que no podemos, entonces se hace por teléfono, o Google Meet, o Zoom, etcétera. Se conversa con las personas, se hace una asesoría y eventualmente se les patrocina ante tribunales. Agradecemos a Esteban Ortegui por la labor que cumple también en su gestión en el barrio Puerto, la Corporación La Matriz. También agradecemos a Eduardo Lalo Cueto por haberse dado el tiempo de haber estado en este programa. Teníamos preparado para nuestro segundo bloque un bloque algo económico, de las proyecciones económicas y algunas noticias que se han dado ante eso. Para eso vamos a dar el cotidiano un minuto de cada contertulio para que se pueda referir a ciertos temas. Gonzalo García, aumento al sueldo mínimo con un posible 6.000 pesos. ¿Qué te parece? En época de pandemia y dejando de lado la mirada economicista que tiene esos 6.000 pesos, a mí me parece algo burlesco. Y lo digo sin la mirada economicista, solamente con la mirada de decir, oye, aumentemos 6.000 pesos el sueldo mínimo. Yo sé bien que estamos en una crisis económica, pero me parece indeseable. A veces hay que perder la mirada economicista de las cosas, sobre todo en épocas de crisis, no perderla del todo y dar señales de que sí se pueden extremar esfuerzos. Y extremar esfuerzos a mí me parece que habría sido una buena conversa que el sueldo mínimo estuviese por lo menos en un momento 20.000 pesos, 15.000 pesos, que es mucho más razonable que la conversa entre 0 y 6.000, ¿ya? Y por supuesto que esto también tiene su bemol, porque el aumento del sueldo mínimo está asociado a productividad y la idea es que las empresas no dejen de contratar gente. Sin embargo, a mí me parece que 6.000 pesos es poco. Es poco. Así es, pareciera, lo tildan de burla en muchas, principalmente en las redes sociales,
Ante esto mismo, Paz, ¿qué te ha parecido las propuestas económicas, teniendo en cuenta que también se pueden venir un rebrote, se habla de un segundo 10%, se han presentado ciertos tipos de bonos que también han sido bastante criticados porque han dejado afuera a mucha gente también? Un micrófono, por favor, Paz. Hablar sin micrófono no es muy productivo. No, mira, está bien que haya una actitud asistencialista en época de crisis, pero yo creo que no se puede quedar las medidas ahí. O sea, lo que se necesita es un replanteo que permita bajar la vulnerabilidad de las personas y al mismo tiempo adquirir ciertos niveles de autonomía frente a las situaciones de crisis. Entonces, ¿acaso esto va a ser ayuda contra ayuda, canasta más canasta? No. O sea, puede ser una parte, pero no se pueden agotar las medidas ahí. Se necesitaba, no sé, otro tipo de abastecimiento de alimentos, otro tipo de generación de ciertos niveles de autonomía alimentaria, emprender ciertos tipos de trabajo que dieran resolver varios temas, pues si el tema de la alimentación es uno de los temas, la precariedad del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que las medidas, claro, son todas de urgencia asistencialista en una crisis que va a dejar efectos que no son, que son mucho más profundos. Y también, como vemos, la duración de la crisis no fue un terremoto que duró 2 minutos o 20 segundos y destruyó y ya estamos en época de reconstrucción. Aquí no sabemos lo que viene. Entonces me pasa eso. Creo que habría sido deseable más más programa, más plan, no ayuda económica solamente. Gianni Rivera, se presentó un plan de subsidio al empleo que, bueno, iba principalmente enfocada a apoyar a las pymes o a las empresas. Sin embargo, se critica que es algo demasiado, en parte demasiado transversal, que solo 6 meses, que no se sabe qué va a pasar después. ¿Qué te parece este plan al empleo, subsidio al empleo que ha presentado el gobierno? Muy de acuerdo con que se quiera vincular la ayuda a lo que significa la contratación de personas a la mano de obra. Mal que se haga de mala manera. Aquí, insisto, hay sectores que están sumamente dañados. Para reactivar la economía tenemos que hacerlo fuertemente a través del rubro de la construcción. No he visto ningún incentivo fuerte. ¿Cómo deben hacerlo? Incentivo tributario para que la gente pueda incentivar y comprar en estos tiempos, para que se pueda agilizar este rubro. Segundo, el rubro del turismo, el rubro gastronómico, que está totalmente en el suelo. Ahí es donde más debemos colaborar. Y yo no veo una voluntad real del Estado, del gobierno, mejor dicho, de colaborar y colocarse la mano en el corazón y la mano en el bolsillo para poder aportar a este rubro tan importante. El sector gastronómico, el sector del turismo, se está muriendo. Y el gobierno es totalmente cómplice porque no ha sabido aportar ni colaborar para poder paliar la gravedad de la situación de la pandemia. Danilo Ahumada, el hombre de las comunicaciones, es imposible quedar fuera de lo que ha sido la franja del plebiscito, que parece que ha dejado más memes que algún tipo de buenas sensaciones. Y bien, harto que desear, de ambos comandos en el fondo. ¿Se escucha, no? Sí, un poquito ya está. Sí, no, creo que ha estado, tú lo dices, una franja que pese a que la pandemia también nos obliga a las productoras, a los medios de los que están preparando la franja, no tienen muchas condiciones operativas, creo que ha estado falente de contenido la franja, salvo alguna que otra que ha hecho en algún intento por instalar alguna temática mayor. Pero sí, creo que todavía hay tiempo para repetir. Y ojo, es complejo la situación porque hay una valorización muy positiva de la franja del rechazo. Según los últimos datos que estábamos acá, nos mandaron hoy día, y eso ha generado que en lo concreto hay una valorización positiva de la franja del rechazo. Eso significa que ha ido repuntando de alguna manera los efectos concretos. Entonces, eso implica que hay que revertir la estrategia rápidamente desde el punto de vista de los que creemos, los que estamos desde el lugar del apruebo. Eso implica no relajarse, aquí no hay ninguna carrera ganada en absoluto,
No sabemos cómo va a estar también la situación del COVID en las próximas semanas. Valparaíso ha aumentado sus casos, nomás no sabemos lo que va a pasar mañana, así que si viene el desconfinamiento, pero creo que todos estos elementos hay que considerarlo. Creo que la franja también es importante que está presente en las redes sociales, por lo tanto ahí hay multiplicidad de otros formatos para poder dar a conocer las propuestas. Y lo otro que me llama mucho la atención, y va a ser una crítica que a la franja directamente al rechazo, que hay como un desprendimiento de la política, es como que la franja del rechazo es, aquí no somos los partidos políticos los que como que habla la gente, como que, y la responsabilidad que queremos medidas rápidas que se resuelvan ahora, no queremos esperar 2 años, que ha sido como la campaña del terror que ha instalado la franja del rechazo, pese a que efectivamente no hemos avanzado en reformas constitucionales en los últimos años, precisamente por el bloqueo de la derecha. No solamente por un tema, también puede haber por alguna voluntad de otros sectores políticos, pero eso es concreto. Entonces, me llama la atención ese desprendimiento que hay cuando buscando ahí la franja, pero aparece detrás que esto es una franja que rechaza a los partidos políticos directamente, como una acción muy contradictoria de parte de algunos sectores políticos. Pero nada, creo que hay que revertir la situación. Aquí obviamente la prueba va a ganar, pero no hay nada seguro en el sentido de cuánta gente vaya a votar, entonces hay que seguir trabajando fuertemente los que estamos convencidos que hay que cambiar la Constitución en octubre. Así que eso por mi lado. Muchas gracias, Danilo. Palabra final para Eduardo Cueto, presidente de la Junta de Vecinos de la parte baja de Cerro Cordillera, con los principales desafíos de la Junta de Vecinos en Cordillera, también en lo que es en general para la Junta de Vecinos este trabajo en pandemia, y que también quizás te puedan ver ahora como un ejemplo a seguir de cómo trabajar y de cómo realizar las cosas también, ¿no? Mira, yo le hago un llamado más que nada a los dirigentes, a todos los vecinos que se acerquen a la Junta de Vecinos a trabajar. Y porque en realidad uno cuando parte en esto, quizás partirá con mucha gente y después en el camino lamentablemente va quedando como medio solo. Y yo creo que en la mayoría sucede lo mismo. Y lo otro es decirle a los otros dirigentes de otras juntas de vecinos que sí se pueden lograr cositas, animarse nomás. Ayer estuve con un mister que trabajó en la municipalidad y me decía que lo que logramos nosotros con Esteban marca un precedente porque el equipo de jurídico que tienen ellos por lo general siempre terminan como ganando. Entonces es como que el temor que de repente tienen algunas personas y prefieren no hacer nada. Y eso, agradecido por el espacio y yo soy una persona muy agradecida y en este caso agradezco mucho la gestión de Esteban y contento. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo, también a ti por tu trabajo, también por tu espacio y tu tiempo, ex conductor de la Matriz Radio también. Agradecemos a todos que nos siguieron en esta Estación Puerto, donde comienza y culmina este recorrido por las diferentes realidades y contextos de Valparaíso. Muchas gracias a Eduardo, Danilo, Gianni, Gonzalo, Paso Undurraga, Esteban también, quien nos acompañó en este programa de Estación Puerto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa informativo de discusión también aquí en la Matriz Radio. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Gracias, chao, Que estén chao. bien. Chao, Bien, chao, chao. chao.